Señor, que sea hablándonos en esta mañana, que sea tratando con cada uno de nosotros a través de su evangelio, a través de su palabra fiel y verdadera. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu inmensa gracia, amor y misericordia. Oh, tu amor no conoce límites, Señor. Ni siquiera la muerte te pudo detener, Señor. Diste tu vida por nosotros, resucitaste, te sentaste a la diestra del trono de Dios y estás allí intercediendo por nosotros. Un amor sin límites, un amor glorioso, un amor eterno, Señor. Tu palabra dice, te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, amado Dios. Y tú que nos amas, Señor, tan profundamente, te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor. Que seas tú, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo de Dios, obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, para purificarnos, para perfeccionarnos, para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo y cumplir tu propósito en cada uno de nosotros, Señor, que es hacernos a la medida, la estatura y la plenitud del varón perfecto, Señor. Te ruego que seas, Señor, tratando con cada uno de nosotros. Tú conoces cada debilidad. Tú conoces, Señor, cada necesidad que hay en nuestra vida y en nuestra vida espiritual, amado Dios. Necesitamos ser cambiados, ser moldeados, ser tratados, ser purificados cada día, ser santificados, ser corregidos, ser amonestados. Y tú usas tu palabra para esta obra perfecta en nosotros. Háblanos de tal manera que podamos oír, Señor, como los sabios, y darnos el poder para obedecer tu palabra. Te lo pedimos todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu. Te damos las gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse. La enseñanza en esta mañana, el título es un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Yo les sugiero a ustedes esta mañana. Afuera tenemos mucho ruido aquí. Las personas que nos escuchan por las redes han de saber que aquí tenemos una cancha de, ¿cómo se llama? Múltiple. Y viene la gente a jugar, hay mucho ruido, fastidia muchísimo. Y se escuchan hasta animales y les pedimos que nos excusen a todos aquellos que nos siguen y escuchan el mensaje a través de internet. Amados hermanos, y es el mensaje es un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Es muy importante que estemos atentos a estos, porque hoy en día es muy fácil encontrar mucha gente que se denomina cristiana, que se denomina evangélico, que se denomina creyente. Entonces hay muchos que creen que son cristianos porque van a una iglesia. Muchos creen que son cristianos porque van a una iglesia. También quizá porque creen que son creyentes o verdaderos cristianos porque se bautizaron también. Otros, mi amado hermano, quizá creen que son cristianos porque oran. Otros quizá porque sus padres son creyentes y ellos nacieron en un hogar de creyentes y creen que por sus padres ser creyentes, genuinos, verdaderos, creen que sus hijos, los que vienen detrás de ellos, creen que son creyentes o son cristianos porque sus padres son cristianos. Otros que piensan que son cristianos porque se identifican con Cristo o tienen alguna afinidad o algún aprecio por el Evangelio. Todas estas cosas que yo le doy, todos estos detalles que les doy, pueden causar y crear en una persona que ella es un creyente, que ella es un evangélico, un cristiano genuino y verdadero. Para nosotros engañarnos es muy fácil. Yo compartía ayer con un hermano aquí en la iglesia acerca de la palabra de Dios habla de las señales antes del fin.
y habla del carácter del hombre en los posteriores tiempos. Habla de pestes, habla de guerras, habla de enfermedades, habla de hambre, habla de la maldad, de la iniquidad. El amor se enfriará, la maldad se multiplicará. Todas estas cosas. Pero, amados hermanos, si usted es un creyente genuino, a usted una peste no lo va a separar del amor de Cristo. A usted el hambre no lo va a separar del amor de Cristo. Y muchas veces nosotros nos preocupamos más por la peste, por el hambre, por la escasez, por la persecución, por todas estas cosas que están escritas, que son principios de dolores, y nos olvidamos de algo. En lo personal, le digo, en lo personal, para mí, en lo personal, lo más peligroso de los tiempos finales es el engaño. El engaño. Hay un énfasis enorme en la Escritura. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted lee el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, usted lee las cartas paulinas, o sea, las epístolas del apóstol San Pablo, usted lee al apóstol San Juan en las cartas de Juan, usted lee también al apóstol San Pedro en sus cartas, usted lee el Apocalipsis de Juan también, ¿y qué encuentra? El engaño. Hay un énfasis en el engaño. Cuando le preguntaron al Señor, dinos qué señales habrá de tu venida en el fin del siglo, el Señor le dijo, mirad que nadie os engañe. Ser principios, es la puerta, eso es lo más grande que hay, el engaño. Y en estos tiempos debemos tener suma preocupación y cuidado. Ahora, hay una sola manera de que no nos engañe. ¿Y cuál es? Conoceré la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libres. Y el Señor nos dio el Espíritu Santo que nos guía ¿qué? A toda verdad. Recuerde, hay una mala interpretación allá en San Mateo 24, la gente dice, uy, engañarán a los escogidos. ¿Cuándo dice eso la palabra? La palabra de Dios no dice que engañará. Hay un sí condicional. Si fuere ¿qué? Si fuere posible. ¿Por qué los escogidos de Dios no van a ser engañados? Porque Dios les dio el Espíritu y han sido libres. ¿Por qué? Por la verdad. Y todo lo llevan ¿a dónde? A la palabra. Todo lo que venga, todo lo que oye, todo lleva y lo confronta con la verdad. Entonces, mi preocupación es esa. Y siempre de poder compartir la verdad, porque la verdad nos hace libre y de poder, muchas veces podemos estar engañados en nosotros mismos creyendo que somos cristianos, somos creyentes, somos evangélicos por estas condiciones. Y le digo unos detalles muy pequeños, cortos, podríamos extender la lista. Ahora, el que podamos estar atentos a esta enseñanza nos va a ayudar, mis amados hermanos, a examinarnos si somos verdaderos creyentes, si somos cristianos verdaderos. Hoy en día hay mucho, como le decía, mucho cristiano nominal de nombre, pero realmente de vida y de frutos y de una vivencia como Dios requiere y demanda en la palabra de Dios. Un verdadero creyente hoy en día es una especie rara, es un animal raro, es un bicho raro, mi amado hermano. ¿Escucha bien? Un verdadero creyente en estos tiempos es un bicho raro. Es una cosa rara, extraña. Y vamos a mirar por la palabra. Bien, mis amados hermanos, quiero invitarles. Esto como introducción, en segunda de Timoteo, estoy en la introducción y tengo 2 puntos para desarrollar en esta mañana. Espero que el tiempo me dé, que el Señor me ayude para poder terminarlos. Y voy a explicar lo que es en 2 puntos, lo que es 2 puntos, pero tiene subyacentes, otros puntos subyacentes. 2 puntos para explicar lo que es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, genuino, verdadero. Bien, y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo le está dando un consejo a Timoteo, le está diciendo, le está encargando, le está encareciendo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire una cosa, el apóstol Pablo llama a Timoteo y le pone de testigo a Dios el Padre y a quién, y a Jesucristo. Él tiene una responsabilidad enorme, enorme.
Por eso es que cuando uno predica la palabra, amados hermanos, me han escuchado. Y yo prefiero que usted salga aquí enojado conmigo, muy endurecido contra Dios o lo que sea, pero yo prefiero decirle la verdad. Dios me guarde de ocultarle la verdad y no predicar la verdad. Dios me guarde porque tengo que dar cuentas al Dios vivo que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y yo sé que la verdad así duele, lo amargo que sea, dice la palabra, para el hambriento aún lo amargo le es dulce. Si verdad amamos a Dios, amamos la verdad, no importa que sea dura, pero que así es mi hambre y mi sed del Señor, no importa cuán dura sea, es la palabra del Señor. Aleluya. Recuerden cuando el Señor le dijo, los discípulos le dijeron al Señor porque la multitud se le había ido y él queda solo. Cuando les predicó aquellas palabras que dice, Señor, duras palabras, ¿quién las puede oír? No le estaban diciendo, Señor, duras palabras, ¿quién las puede obedecer? No, solamente le están diciendo, Señor, tan duras que ¿quién las puede oír? Y el Señor le dice, pues si ustedes quieren irse, váyanse también. Y Pedro dice, Señor, pero ¿quién iremos? Solo tú tienes palabra de ¿qué? De vida eterna. Y la verdad es lo único que nos hace libres. ¿Qué es lo que necesitamos para matar la ignorancia, matar la ceguera, matar la necedad? Necesitamos la verdad. La verdad de Cristo liberta. La verdad de Cristo abre el entendimiento. Es una lámpara, es una luz. Despeja nuestro camino. Ahora, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo tiene una obligación, está comprometido, y él le dice, y Dios va a juzgar, así es que tienes que hablar la verdad, tienes que decir la verdad, y le dice entonces, que prediques ¿qué? La palabra. Tienes que predicar la palabra, Timoteo. Amados hermanos, ¿cómo vamos a ser verdaderos creyentes? ¿Cómo vamos a ser genuinos y verdaderos creyentes si no escuchamos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué le vamos cuentas a dar a Dios? Por eso es lo que les decía, hay muchos falsos que dicen, les traigo una palabra en este día, en esta mañana, una palabra fresca, está recién salida del horno, no la busquen en las Sagradas Escrituras porque no está, esto es fresco. Mentirosos. La palabra de Dios no es fresca, la palabra de Dios es eterna. El evangelio eterno, dice Apocalipsis. La palabra de Dios es desde los siglos y por los siglos. Todo lo que llamen, la palabra sí es agua que refresca, pero no es una palabra que en un ayer o que en un sueño, una cosa, un hombre venga a decirnos esto. No, el verdadero creyente tiene que comenzar por oír en la palabra escrita, la palabra profética más segura. Que prediques ¿qué? La palabra. Timoteo no puede predicar otra cosa. Es la palabra, porque la palabra es la que libra del engaño, la verdad es la que hace libre del engaño. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y ¿qué? La gente cree que no necesitamos doctrina. Hermanos, la iglesia necesita doctrina, necesitamos ser adoctrinados, necesitamos, dice la palabra del Señor, alimento sólido. Y una de las cosas terribles por cual el mundo es engañado por fraudulentos es que no se les enseña. Claro, los falsos nunca van a enseñar la doctrina del Señor Jesucristo, eso es así. Sigue diciendo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? Bien, hasta ahí, amados hermanos. Yo quiero que meditemos aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? O sea, nosotros estamos viviendo los tiempos en que ya no soportan la sana doctrina. Amados hermanos, ¿qué es lo que hace un genuino y verdadero creyente? Estamos viendo que necesitamos que se nos predique la palabra y que se nos enseñe doctrina. Ahora, si no se predica la verdad como está escrita y no se busca y no se escudriñan las doctrinas, las verdades, la doctrina de la gracia del Señor, si no se enseña esto, la gente va a seguir un evangelio tan diluido que cree que estar en una iglesia o venir y sentarse o por bautizarse se creen verdaderos creyentes.
Ahora, la pregunta es esta. Si la Escritura dice que en estos tiempos sufrirían la sana doctrina, ¿significa que habrá muchísimos verdaderos creyentes? Pocos. Habrán pocos verdaderos creyentes porque escaseará la verdad, dice, porque vendrán tiempos cuando no la sufren, no la soportan, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y miren el error, y apartarán de qué? El oído, y se volverán a qué? A la fábula. Al decir que apartarán el oído, la verdad es que salimos de la palabra, dejamos a un lado la palabra y comenzamos a predicar entonces que fábulas, sueños, esto, profecía del uno, del otro, y olvidamos la palabra de Dios. Entonces esta es mi introducción en esta mañana para mostrar que una de las cosas más terribles es el engaño. El engaño. Ustedes saben qué sucedió en el huerto de Edén, ¿cierto? El engaño. El engaño. Hermanos, y el engaño no viene. Si usted mira la palabra de Dios aquí, el engaño no viene, digámoslo de esta manera, por el mundo. El engaño viene por aquellos que tienen apariencia de ¿qué? De piedad. Por aquellos que tuercen el evangelio. De eso es que nosotros tenemos que estar siempre atentos, alerta, dispuestos, escudriñando la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces, que cada cristiano es un cristiano verdadero porque se aferra a la palabra, solamente a la verdad y a Jesucristo. No tiene otra norma de fe. Cualquier otro tipo de cristianismo fuera de la palabra y del Señor Jesucristo no es genuino. Entonces, mi primer punto a desarrollar en esta mañana es que un verdadero cristiano es bíblico. Escucha bien. Un verdadero creyente es bíblico. La verdad y solamente la verdad. Fuera de la verdad, fuera de la palabra, recuerde que aquí dice que los apartarán el oído de ¿qué? De la verdad, o sea, la apartan de la palabra y lo lleven a oír emociones, materialismos, sueños, propósitos humanos. Y esto está abundando terriblemente, hermanos, terriblemente. El engaño es terrible. Ahora, vamos a mirar en 2 Timoteo 4:12, ahí donde estamos, 4:12, ¿verdad? 4:1, vuelvo al 1. Entonces lo que le está diciendo, somos creyentes verdaderos cuando somos bíblicos. Vuelvo y le repito el 1 y el 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo debe tener un sumo cuidado. Timoteo debe predicar porque tiene de testigos a Dios y a Jesucristo, y él es el que va en su reino y manifestación a juzgar. Después que le dice que va a haber un día en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, de que Dios le pone de testigo a Dios y a Jesucristo, y ahora sí le dice, Timoteo, debes predicar ¿qué? La palabra. Hermanos, si alguien le habla a ustedes y no le abre la palabra y no es por la palabra, recuerden que la palabra no tiene, nosotros no tenemos que agregarle absolutamente nada. La palabra habla por sí sola. Mandato tras mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Ahora, dice, predica la palabra. Tienes que predicar ¿qué? La palabra de Dios, mis amados hermanos. Entonces, lo que está haciendo es establecer el fundamento. Establecer el fundamento para la vida. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, Cristo es el fundamento. Entonces lo que dice Timoteo, no puedes predicar otra cosa. Este es el fundamento, esta es la palabra, esta es la verdad. Esto es lo que puede, al predicar la verdad, es lo que puede contrarrestar ¿qué? Los engañadores, porque le dice a aquellos que hablan de que solamente fábulas. Fábulas.
Se volvieron a las fábulas, a las emociones, a los sensualismos, a los sueños, a las imaginaciones. Al Dios me dijo, al Dios me habló, al Dios soñé, y todas estas cosas, y basan su vida solamente en emociones y sensualismos, y no en la palabra de Dios. La vida de un verdadero creyente debe estar sustentada y fundamentada exclusivamente en la palabra de Dios. Mi responsabilidad es como la que el Señor está diciendo a Timoteo, me la está diciendo a mí. Predica que únicamente que la palabra de Dios. A tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta, porque vienen tiempos en que no sufrirán la sana doctrina y se van a ir a todas estas cosas. Ahora, el versículo 13 dice la palabra, el versículo 14 dice, perdón, 3, capítulo 3. Oh Dios, mira aquí tu palabra. Espera un segundito. Gloria a Dios, creo que es primera. Vamos a ir a primera de Timoteo. Primera 4:13. Mira lo que dice. El apóstol Pablo está viviendo a Timoteo. 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura. Un cristiano es bíblico. Él se ocupará de qué? De la lectura de la palabra, porque él sabe que allí está la verdad. Él sabe que su vida debe estar fundamentada, el fundamento sobre la roca que es Cristo, que es el verbo, que es la palabra. Y le dice, entre tanto que voy, debes ocuparte en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, de otra manera, él tiene que se preocupa de esto, va a predicar la verdad a la iglesia, va a ser una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. Hermanos, si una iglesia no está fundada en la palabra de Dios, no es una iglesia de Cristo. No podrán soportar, no podrán superar nada. Ahora dice el 14, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por imposición de las manos del presbiterio. El 15 dice, ocúpate que en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a ¿quién? A todos. Ahora, usted no diga, no, eso le toca a usted solamente, hermano. No, mi amado hermano. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ocuparse en la lectura de la palabra de Dios. Recuerde que con la verdad es que matamos el engaño. Recuerde que con la luz que la palabra de Dios se disipan y se destruyen las tinieblas. Recuerde que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar la ignorancia, para derribar todo engaño del enemigo, todo lo que el enemigo quiera levantar contra la iglesia. Todo el engaño se derriba conociendo la verdad. Ahora le dice, tienes que cuidarte de qué? De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense que el énfasis primario está, predica la palabra, ¿cierto? Dice, estudia la palabra, ocúpate en qué? En la lectura, significa en el estudio de la palabra de Dios. Ocúpate en ellas cosas, permanece en ellas, porque si persiste en ello y haces esto, ¿qué pasará? Te salvarás a ti mismo y a quién? A los que te pierden. Entonces miramos la importancia de ser bíblicos, la importancia de fundamentarnos única y exclusivamente en la palabra de Dios. Traerá salvación, porque la verdad nos hace libres y traerá salvación a los que nos escuchan. A los que nos escuchan. Yo tengo un testimonio de un hermano que estaba en otro lugar y él me decía, pastor, de lo que me gusta, yo voy a la iglesia, y el Señor lo afirmó aquí. Me decía, de las cosas que más me gustan es que usted siempre está haciendo la exhortación por la palabra, siempre nos exhorta. Y él decía, yo amo la exhortación de la palabra. Y es que no hay otra cosa que nos pueda cambiar, transformar, mi amado hermano, que nos pueda quitar la venda, si no es la exhortación a través de la palabra del Señor. Muchos creyentes que se denominan creyentes y no saben dónde
está el libro, la escritura. Miren, el hermano Alfonso está dedicado a enseñar fundamentos, bases de la doctrina. Yo más adelante también me estoy preparando para profundizar más en otros temas. Y mi deseo y mi anhelo es que la iglesia sea una iglesia que tenga pleno conocimiento, porque la verdad nos afirma, la verdad nos moldea, la verdad nos perfecciona, la verdad nos lleva a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esta es la regla, esta es la norma, este es el GPS, esta es la dirección del creyente. Todo lo que se diga fuera de este santo libro, mi amado hermano, tiene que desecharlo. Desecha las fábulas, dice la palabra del Señor. ¿Bien? Entonces, cuando un hombre de Dios es bíblico, la iglesia será ¿qué? Bíblica. La iglesia será bíblica, mi amado hermano. Y la iglesia vivirá bajo el fundamento de la palabra del Señor. Y es muy difícil que lo engañen a usted. Es muy difícil. Ahora, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12 y miremos cómo le decía el apóstol Pablo a Timoteo, de qué manera tienes que enseñar la verdad, tienes que fundamentar en la verdad, tienes que permanecer en ella, predicarla, porque el tiempo es peligroso, viene el engaño y van a apartar de la verdad a muchos. Pero si tú estás firme y fundamentado en la verdad te hace libre del engaño, de la mentira. Eclesiastés 12:9. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. El versículo 1, perdón. ¿Verdad que es 1? Es 9, versículo 9. La gripa me dejó como aturdido. Escúchame, por favor, tolérenme un poquito. Bien, el versículo 9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿E hizo qué? E hizo escuchar. ¿E hizo qué? Y compuso muchos proverbios. Hermanos, si algo yo le pido en lo personal a Dios: Dios, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimientos, me entender, comprender, Señor, porque entre más aprendamos, entre más fundamentemos nuestra vida en la palabra, la iglesia estará más sana, más saludable del engaño, del error. ¿Y qué es? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito cuando somos bíblicos, cuando nos sujetamos a la palabra y solamente predicamos la palabra, enseñamos la palabra, comemos la palabra, respiramos la palabra? Que la iglesia también pueda ¿qué? Escuchar y escudriñar. Dos cosas. El hombre bíblico llevará a la iglesia a oír la voz de Dios, la palabra, pero no solamente escucharla, sino que vendrá la motivación a escudriñarla también. Entonces nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad no solamente de oír la palabra, sino escudriñar la palabra. ¿Sabe qué? Una de las cosas más terribles es que un cristiano no conozca la palabra del Señor. No la conozca. Hermanos, yo una vez compartí en un lugar y esos hermanos creían que la doctrina de la gracia era solamente 5 puntos. Y entonces, estudiando la palabra, les decía: hermanos, la doctrina de la gracia, esos 5 puntos son solamente el kinder del evangelio. Es el comienzo. Es el comienzo. Hay tantas cosas por aprender y profundizar, pero el problema de la iglesia es que es una iglesia tan flaca. El problema de muchas personas flacas espiritualmente es porque, primero, mis amados hermanos, se creen buenos creyentes, tan buenos que no conocen las Escrituras.
Pero hoy estamos compartiendo un verdadero creyente, genuino y verdadero, tiene fundamentada su vida en la palabra. O sea, él es un cristiano bíblico. Todo va a la Escritura, depende de la Escritura. Se guía por la Escritura, camina por la Escritura, vive por la Escritura. Ese es mi primer punto. Un verdadero creyente es bíblico. Y que el segundo punto es, un verdadero creyente no solamente es bíblico, es cristocéntrico. Amados, entonces tu responsabilidad no solamente es escuchar el mensaje, sino escudriñarlo. La iglesia de Cristo se define y se visualiza y se muestra porque es una iglesia apasionada por conocer a Dios cada día. Hay una pasión en nosotros por conocer las profundidades de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y esto es lo que Salomón predicó muchos proverbios, mucha sabiduría, pero él dice, el propósito de esto, entre más sabio sea el predicador, él va a enseñar más. Él va a hacer que escuchen mucha palabra, mucha sabiduría, pero también el propósito no solamente es que la escuchen, sino que la escudriñen. Hermanos, yo aprendo muchísimo estudiando, mucho. Y vean, les digo una cosa, y yo vengo acá, después que el Señor me ha dado la enseñanza, que he pasado una semana en oración, en ayuno, y pídale al Señor la palabra, la sabiduría, el denuedo, y que llegue a los corazones, que esa palabra sea viva y eficaz, no vuelva vacía, sino que lleve fruto. Amados, que ese es el trabajo de uno. Yo vengo aquí y estoy enseñando y aprendo más todavía. Por eso de las cosas que más amo es poder comunicar el mensaje, la palabra, porque me llena de riqueza espiritual, me enriquezco mayormente. Entonces dice, hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso ¿qué? Muchos proverbios, dice. Y dice el 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras ¿qué? De verdad. Y las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por ¿qué? Pastor, gloria al Señor. La iglesia ha de ser una iglesia bíblica, fundamentada, instruida, guiada y dirigida por la palabra de Dios. No más. No hay más, amados hermanos. Cristiano bíblico está fundamentada su vida en la palabra. Él no escucha otra voz, sino la voz de Dios. Hechos 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 10. Y vamos a mirar el ejemplo de los hermanos bereanos. Hermanos, no hay cosa más triste que llamarse iglesia de Berea y no ser como los bereanos. No hay cosa más triste que decirse ser de Cristo y no ser como Cristo. No hay cosa más triste llamarse evangélico cristiano que evangélico, el evangelio, y no conocer el evangelio. Yo no puedo nunca hablar de eso. Mucha gente se denomina evangélico y no conocen el evangelio. No lo conocen. Por dos cosas. Primero, sus líderes. Y segundo, ellos mismos. Ahora, el versículo 10 dice, Hechos 17, capítulo 17, versículo 10. Perdón un segundo. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos eran más nobles, eran más humildes, tenían un corazón noble, un corazón dispuesto, un corazón anheloso. Ellos tenían hambre y sed de justicia.
justicia. Ellos querían conocer realmente a Dios, no solamente de oídos, querían escudriñarlo, querían ver. Ustedes recuerdan cuando la mujer samaritana, el Señor la salvó, la perdonó, ¿verdad? Y ella iba a dar testimonio a su pueblo. Creo que ya el profeta, él me dijo todo lo que soy. Pero ellos no se conformaron al dicho de ella. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a buscar a Jesucristo y lo encontraron. Y ahora no solamente creemos por tu dicho, sino porque nosotros hemos estado con Él, porque le hemos conocido, porque le hemos visto. Eso es ser creyente bíblico. No solamente porque oigo, sino porque lo compruebo, porque lo experimento, porque lo vivo. Dijo David: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso que en Él confía. Él dice: yo ya lo probé, gusten ustedes y verá que es bueno. Aleluya. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues recibieron la palabra ¿con qué? Con toda solicitud. O sea, para ellos el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, el mensaje de la esperanza viva, el mensaje de la verdad era primordial. Le recibieron con toda solicitud. Diligentes. Un cristiano bíblico es diligente por conocer la verdad, por escuchar la palabra. Entonces usted puede decir: no, yo soy cristiano, sí, pero a usted no le interesa escuchar el mensaje. A usted no se interesa por oír la palabra, por estudiarla. No se engañe, usted no es un cristiano bíblico. Usted es un nominal, usted es de nombre, pero no de hechos. Porque un verdadero cristiano está echando raíces, está junto a las corrientes de las aguas, que la palabra está sembrado allí, está profundizando sus raíces, está fundamentando su vida. Dice: la recibieron con toda solicitud. ¿Y cómo demostraron esta solicitud también? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, un cristianismo bíblico es aquel que escucha, pero escudriña, examina, hizo oír y también que escudriñar. Entonces, un cristiano bíblico es el que escucha y escudriña. A mí me gusta cuando ustedes toman nota y se van a su casa a mirar si estas cosas son ¿qué? Son así. Se van a ver si estas cosas son así. Y ellos que estaban comprobando, escudriñando, dicen, escudriñando cada 8 días, no, cada día. ¿Cuál es tu curiosidad en escudriñar las Escrituras? ¿Cuál es tu curiosidad? Hermanos, quizá usted no se lea todo un evangelio del día o 10 capítulos. Yo les digo la verdad, hay veces que me toca leer un solo capítulo 10 veces. 10 veces. Y si lo tengo que leer más, lo leo más. Ustedes saben que estoy preparando la exposición del Evangelio de San Juan. Y vuelvo y leo, y lo leo nuevamente, y lo leo, escudriño y le encuentro cosas nuevas, y nuevas cosas. Oh, esto es comparado con esto con lo otro. Y vuelvo allí, mis amados hermanos. Pero tenemos que escudriñar. La iglesia bíblica se identifica, se caracteriza porque escudriña la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios de día y de noche. Que es una cosa que mandamiento de Dios. Una vez estaba en una evangelización en el campo, lejos de aquí. Y una señora me atendió en su casa, muy religiosa, de la religión tradicional. Y entonces me dice: no, yo hago lo que Dios me manda. Yo voy a la iglesia y hago todo lo que Dios me manda. Y entonces, para derribarle la altivez y la arrogancia y la jactancia que tenía, considerándose justa a sí misma, entonces le hice una pregunta: señora, disculpe, qué bueno que usted tenga ese interés y que usted se preocupe tanto. Disculpe, una pregunta. ¿Usted le lee a sus hijos por la mañana, por la noche, la palabra del Señor? ¿Usted lee la palabra del Señor en la mañana, en la noche? ¿Usted escudriña la palabra? Me dijo: no, eso sí no lo hacemos, solo cuando va a la iglesia, llamo a la iglesia. Le dije: señora,
La Escritura dice, Dios dijo que esta palabra que nos dejaba tendríamos que leerla al levantarnos, al acostarnos, por los caminos, tenerla como señales. Y te levantarás y le enseñarás a tus hijos, dice la palabra. ¿Usted le enseña a sus hijos la palabra? Me dijo, no. Le dije, señora, pero usted acabó de decirme que usted hacía lo que yo le mandaba. Y la señora se avergonzó todo y dijo, no tuvo palabras. Hermanos, usted puede reconocerse religioso, usted puede llamarse lo que llame, cristiano, evangélico, pero si usted no conoce la palabra del Señor, usted está lo mismo que los demás. No hay ninguna diferencia entre religioso. Usted es religioso. Basa su vida en obras y en emociones y en sensualismos, pero su vida no está marcada por el Evangelio. Su vida no está marcada por la palabra. ¿Qué es lo que nos están diciendo de estos hermanos bereanos? Los hermanos bereanos se identificaban, se caracterizaban por oír atentamente, con toda solicitud, toda prontitud la palabra, y no solamente esto, escudriñaban cada día las Escrituras y confirmaban si esto era ¿qué? Así, si esto era aleluya, gloria al Señor. ¿Se preocupa? Hermano, déjeme hacerle la pregunta, ¿usted se preocupa por confirmar si esto es así? Eso es un cristiano bíblico. Si usted no es bíblico, no es genuino. Tiene que comenzar a pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser un creyente genuino y verdadero, un creyente bíblico. Si no, usted será como Adán y Eva. Cualquiera viene y dice, usted le dice, bueno, la palabra de Dios dice acá esto y esto. Y entonces viene el enemigo, con que Dios os ha dicho. Eso no es así. Mire, esto es así, así. Hagámoslo de esta manera. Esta manera es mejor. Esta manera es más fácil. Oh, amados hermanos, es como nosotros ir a ganar almas, a predicar el Evangelio. Tener una orquesta de rock de muchachos con pantalones rotos y de cantidad de cosas como el mundo, porque necesitamos ganar al mundo de esta manera. Oh, Dios, con que Dios os ha dicho eso. El Señor dijo, id. ¿Y cuál fue el mensaje? Arrepentidos, convertidos y creed en qué? En el Evangelio. No podemos suavizar el Evangelio. No podemos suavizar el Evangelio de ninguna manera. Hoy en día suavizan el Evangelio, adulteran el Evangelio, y entonces la gente cree que Dios está en deuda con ellos y no que nosotros estamos en deuda con Dios. Sí, de verdad, la gente hoy mira es que Dios está en deuda conmigo. El Evangelio de hoy lo que predican es Dios te necesita. ¿Verdad que Dios te necesita? O nosotros necesitamos. Escuchando. La gente habla hoy de eso. La predica, Dios te está llamando porque Dios te necesita. Aún Dios dice que si Él necesitara algo, nunca se lo diría al hombre. Porque ¿qué puede hacer el hombre por Dios? ¿Qué puede hacer el hombre por Dios? Y ese es el llamado, Dios te necesita. Imaginémonos a Cristo entonces, en lugar de decirle a esa multitud, arrepentidos, convertidos y creer en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado, diciéndole, oh, yo te necesito, mi Padre te necesita. O sea, Dios está en deuda conmigo. No, mi amado hermano, engañar es fácil, engañar es fácil, engañar es fácil. No lo hagamos de esta manera, hagámoslo de esta manera, hermanos, con que Dios os ha dicho. Bien, Primera de Timoteo, capítulo 4. Y ese es el ejemplo de los hermanos bereanos. Y el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, y muchos mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, creyeron muchos y fundamentaron su vida en la palabra. Primera de Timoteo 4:6. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro ¿de quién? Mi amado hermano, a los hermanos toca enseñarles la verdad. Dios me guarde, a mí en lo personal,
de no llevarlos a las aguas, de no llevarlos a la palabra, y de que examinemos, de que escudriñemos la escritura. Y él está diciendo, si tú enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, cuando habla de buena doctrina, por implicación nos está diciendo que también hay que mala que herejías, ¿verdad? Herejías, hermanos. Entonces le dice, si tú enseñas esto, serás un buen ministro. Y ahora le dice, nutrido con las palabras de fe. Dios, tenemos que nutrirnos con la palabra de fe. Tenemos que nutrirnos. Un pueblo que no escudriña la palabra de fe, pues no es una persona que no está nutrida. Fácilmente puede ser engañada, fácilmente puede ser arrastrada por todo viento de doctrina, como dice la Escritura. Pero hermanos, si usted come alimento sólido, usted es una persona que tiene seguridad, firmeza, convicción, sabiduría, y que fácilmente puede detectar el engaño y el error y de la buena doctrina que ha seguido. Y vuelve y le dice 7, desecha que fábulas profanas y debías ejercítate para la piedad. Era el consejo que le estaba dando Pablo a Timoteo. Y también debemos entender algo: un cristiano bíblico, un cristiano basado en la palabra, no solamente el pastor es bíblico, pero hay una responsabilidad del pastor, y es que, mi amado hermano, hay algo, y es muy cierto, yo lo creo. De acuerdo a cómo se alimenta el pastor, así también van a estar alimentadas las otras. Y es verdad, hay una responsabilidad de nosotros muy grande. Muy grande. Porque no solamente ustedes tienen la responsabilidad de escudriñar, pero Dios nos ha puesto para instruir a un pueblo, para edificar y para guiar a un pueblo. Por eso, la Escritura dice, si alguno quiere ser maestro, quiere enseñar, tenga cuidado, porque va a traer grande condenación, ¿cierto? Si enseña lo que no es. Si enseña lo que no es. Hay muchas cosas todavía que yo no entiendo, pero Dios me guarda enseñar lo que yo no entiendo. Dios me guarda en esas cosas. Ahora vamos a examinar Colosenses 3. Colosenses 3. Versículo 16. Es cristiano bíblico, ya vimos, es cristiano bíblico porque no solo enseña la Santa Biblia, el Evangelio, sino porque hace oír el Evangelio y hace escudriñar ¿qué? El Evangelio. Es bíblico por eso. Colosenses 3:16. Ahora, la Escritura nos dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo more, el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, la pregunta es esta: ¿usted es cristiano bíblico? ¿La palabra de Cristo está morando abundantemente en su vida? Cuando la palabra de Cristo mora abundantemente, somos gobernados, somos dirigidos, somos guiados, enseñados por ella. ¿Cuál es la preocupación del Señor? Porque si la palabra de Cristo no mora en abundancia, oh amados hermanos, carecemos de ¿qué? De conocimiento, de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento. ¿Usted sabe cuál fue el pecado grande de Israel? Desescribir la grandeza de mi ley. Ya estuvieron con nosotros. Y ¿sabe una cosa, mis amados hermanos? Hoy en día, yo creo que ese es el problema grande hoy en día de muchos. Porque son engañados. Son engañados por eso. La Escritura me dice aquí: la palabra de Cristo mora en abundancia ¿en qué? En nosotros. Ese es un mandamiento para ti y para mí. No dejemos que el pastor estudie solamente, que él lea, él escudriñe y estudie solo. Y nosotros vamos solamente a recibir ahí, como cuando nuestra esposa, nuestra madre o ser querido coloca la comidita ya preparadita.
Oh, qué rico, qué delicioso, ¿cierto? Usted se preocupó solamente por comer. Solamente por comer, ¿cierto? Entonces nos preocupamos solamente por lo que oímos, pero recuerde que no es solamente el oír, sino también es escudriñar. Usted viene aquí a oír, pero su responsabilidad es ir a escudriñar, a estudiar, a buscar los tesoros escondidos. Usted y yo debemos ser buscadores de perlas y de tesoros preciosos. Aleluya. Hermanos, y dice: mora en abundancia, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Y esto es lo que debe gobernar y llenar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Debemos estar saturados con las verdades del Evangelio, con la doctrina de la gracia, mis amados hermanos, y lleno, fundamentado sobre la roca. Que usted sea una casa edificada sobre la roca, que nada la puede derribar, que nada la puede separar de Dios, que nada la puede apartar de esta verdad gloriosa. Y no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa todo lo que venga contra ti, pero no te derribará, no te destruirá, no te apartará, permanecerás para siempre, porque estás sobre la roca, que es Cristo, cuyo fundamento es Cristo, que es el verbo y es la palabra de vida, el evangelio eterno. Aleluya. No seremos engañados. Por eso, si fuera posible, un verdadero creyente ama la ley de Dios, ama la palabra, ama el evangelio. Él está saturado de estas verdades, él se llena de estas verdades. Por eso les acabo de decir, hay veces que hasta 10 veces vuelvo y lo leo. Y es que yo la sé, pero vuelvo y oh, qué maravilloso. Yo me gozo en las promesas, en la fidelidad, en la verdad de Cristo. Volver a leer nuevamente, oh, cuán glorioso eres tú, Señor. Afirma mi corazón cada día en esta verdad, que esté confirmado en esta verdad, que mi alma y mi vida y mi corazón estén arraigados en esta verdad, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Porque la verdad es lo único. Fácil es vivir engañados. Fácil es vivir engañados, mi amado hermano. Fácil es creernos creyentes, creernos evangélicos, creernos cristianos, creernos seguidores de Cristo. Eso es fácil, vivir así, de esa manera, engañados. Es fácil. ¿A cuánto dirán los testigos de Jehová y le dirán hermano? Y usted también le dice, ay hermano. Porque no sabemos distinguir, no sabemos discernir. ¿Por qué causa? Porque somos descuidados, ignoramos las verdades del Evangelio. La palabra de Cristo ha de morar, ha de gobernar nuestra vida, mis amados hermanos. Un verdadero creyente está fundamentado en la palabra y ella mora en abundancia. Santiago 1, versículo 18. Ahora la pregunta es, ¿qué tal si no somos bíblicos? ¿Qué tal si no somos bíblicos? Santiago 1:18. Ahora, para entender la pregunta, ¿qué tal si no somos bíblicos? Podemos leer el versículo 18. Él, o sea, Cristo, de su voluntad, no de nuestra, recuerden que somos salvos ¿por qué? Por gracia. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, teniendo este versículo ya en mente aquí, mis amados hermanos, podemos hacernos la pregunta, ¿qué tal si no somos bíblicos? ¿Qué sucedería? Aquí me está diciendo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué tal si nosotros no somos bíblicos? ¿Qué tal si ignoramos, desechamos, dejamos a un lado o seguimos fábulas? ¿Esa persona podrá nacer de nuevo? ¿Podrá ser una nueva criatura? No podrá.
No podrá. Entonces, si nosotros no somos bíblicos, es imposible, escucha, que crezcamos para salvación. Es imposible que haya un nuevo nacimiento. Es imposible. Es imposible ser transformados, porque la meta es ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios para con nosotros, la meta de Dios para con sus hijos, es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, Él está diciendo, por su palabra de verdad, nosotros nacemos, ¿qué? De nuevo, y por el Espíritu Santo, dice la palabra. Nos hizo, ¿qué? Él nos hizo, recuerden que no somos nosotros, Él nos hizo nacer, nos dio vida, o sea, nos da vida, ¿cierto? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ¿qué tal le parece Primera de Pedro? ¿Qué tal le parece si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23? Versículo 22. Dice, habiendo, Primera de Pedro 1, 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿qué? Si nosotros no conocemos la verdad, ¿podremos ser obedientes a Dios? ¿Puede haber una vida nueva en nosotros? Por eso es que hay mucha gente llamándose engañados, creyéndose en evangélicos cristianos, bueno, como quiera llamarlo, pero están muertos en delitos y en pecados. No conocen la Escritura, mucho menos conocen al Dios de la Escritura. Ellos son cristianos porque le dijeron que hicieran una oración de fe, porque le dijeron que porque ya fue a la iglesia o se bautizó, mi amado hermano, y ya, por eso es creyente. Por eso yo le digo la verdad a ustedes, mi amado hermano, usted puede estar acá, pero usted tiene que examinar su vida y darla conforme a la Escritura, si usted es un bereano, si usted es un verdadero creyente, si usted es bíblico, o si solamente es un sensual, un emocionalista. Ahora, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya. ¿Cómo somos renacidos? ¿Cómo somos nuevas criaturas? No de una simiente que corruptible. Si usted es bíblico, no puede permanecer en el pecado. Si usted es un creyente bíblico, usted no puede permanecer en el pecado. Ha sido renacido, dice, ha sido lavado también, ha purificado su alma, la obediencia a la palabra, siendo renacido de simiente no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces ahí podemos resolver nuestra cuestión, nuestra pregunta. ¿Qué tal si no somos bíblicos? No vamos a nacer de nuevo, ¿cierto? No vamos a tener un nuevo nacimiento, no vamos a tener frutos, no vamos a llevar absolutamente nada para la gloria del Señor. Vamos a arrastrar de nuestro pecado, vamos a vivir fingidamente, hipócritamente. Ustedes recuerdan cuando el Señor maldijo la higuera, ¿cierto? ¿Por qué la maldijo? ¿Porque no llevaba fruto? ¿O porque era hipócrita? Hermanos, bien, la higuera no podía tener fruto, pero podía estar bien desnuda, bien pegadita. Pero el problema era que tenía muchas hojas. El problema es la hipocresía, es la apariencia. Es la apariencia. La Escritura dice que los hipócritas estarán ¿qué? Fuera. Nosotros no podemos aparentar ser creyentes. Nosotros no podemos engañarnos de esa manera, vivir de apariencias. El Señor dice claramente en el Apocalipsis, si los hipócritas estarán fuera en el lago de fuego. Debemos ser genuinos, verdaderos cristianos bíblicos, porque cuando usted es bíblico, usted lleva fruto, usted es renacido, usted es una nueva criatura. Cada día usted va a hacer su vida en la palabra, y la palabra lo va cambiando, lo va limpiando, lo va transformando, lo va levantando, edificando, cada día pareciéndose a Cristo.
En los Estados Unidos hay una iglesia, la de Gibson, no sé si ustedes han oído. Es una de las cosas más grandes del mundo. Y el pastor por atraer al mundo, se vestía de tal manera, se tapaba, hacía muchas cosas, vivía de una manera tan terrible. Y hace poco cerraron esa iglesia. Que el hombre se cambió, hizo otra página, se cambió de nombre y a una modelo se llegó y bueno, le fue infiel a su esposa. La cuestión es que todo lo que se inicia mal, termina mal. La cuestión es que todo lo que no hacemos bíblicamente con el fundamento, todo lo que se levante, todo lo que se edifique sin la palabra de Dios, es carnal, es terrenal, es animal y es diabólico. Todo aquello que nosotros levantemos en nuestra propia sabiduría, como que Dios nos ha dicho, entonces hágale por ese lado. Todo lo que levantemos fuera de la palabra viene de una sabiduría, ustedes saben, del padre mentiras, que es terrenal, animal y diabólica, y no permanecerá. Lo que es de Dios permanece para siempre. Y déjenme leerle al final, aquí Pedro, no alcancé el segundo punto, pero es importante detallar, mis amados. Déjenme terminar aquí donde estábamos. Y dice luego, siendo renacido de simiente, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La flor se seca, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Saben qué es lo más triste? Que hoy en día a la gente le gusta esto, adulterar. Que le digan cosas halagüeñas, cosas bonitas. Le dicen al oído, le dicen muchas cosas emocionales. Usted va a tener esto, usted va a hacer lo otro, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted va a llegar a tal lado. Bueno, tantas cosas sensuales y emociones. Trabajan las emociones y le dicen, no le dejan de abrir la escritura, no estudian. Y yo entiendo por qué, porque allí no les abren las escrituras. Y da un versículo y se lo adulteran y no abren nada más, no estudian la palabra. Y al no haber estudio, al no hacer escudriñar la palabra del Señor, pues el pueblo se acostumbra a eso. Son los llamados cristianos del libro cerrado. Son las iglesias del libro cerrado. Y todo lo que usted edifique fuera de él no permanece. Como niños recién nacidos, deseemos la leche espiritual no adulterada para crecer. ¿Para qué? Para salvación. Entonces el verdadero creyente ama la palabra de verdad. Él la ama, él se fundamenta en ello, mi amado hermano. Así es que si usted es un creyente genuino, verdadero, se identifica verdaderamente con Cristo, debe identificarse como Cristo. Todos los días iba y leía ¿qué? El libro, la palabra de Dios, él siendo el verbo, ¿cierto? Y nos manda a fundamentar, a solidificar nuestra vida en la palabra de Dios, solamente la palabra del Señor. Me quedo con el último punto, ya no alcanzo a desarrollarlo porque tengo sus puntos. El segundo punto es, un verdadero cristiano es Cristo céntrico. ¿Por qué? Porque el tema central de la Escritura es ¿quién? Jesucristo. ¿Y a este qué? Crucificado. Y tengo sus puntos. Entonces, un cristiano cristocéntrico, su identificación es ¿con quién? Con Cristo. ¿Hay un intercambio con quién? Con Cristo. ¿Hay un caminar por fe? ¿Con quién? Con Cristo. Y hay una gratitud siempre hacia Cristo. Amado hermano, ese será el punto para después de Santa Cena, si Dios quiere, o la Santa Cena. Dentro de 8 días, si Dios quiere, estaremos celebrando. Dentro de 8 días, ¿qué es? Perdón. ¿Qué día es? ¿Ya julio? Hoy lo celebramos, sí.
Y el sábado, si no hay cambio, el sábado a las 8 de la mañana, gracias. Si no hay cambios en lo que está pasando, pues estaremos en vigilia a las 6 de la tarde. A las 8 de la mañana. Amén. El domingo a las 8 de la mañana. Santa Cena. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, a pedirle que nos ayude a ser verdaderamente cristianos bíblicos. Estamos cimentados en la palabra de vida y de poder. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra fiel y verdadera. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es la verdad que liberta, Señor, que hace libre al hombre, porque si Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. De lo contrario, el hombre permanecerá engañado, creyendo que ha sido libertado, Señor. Concédenos en la gracia cada día, y por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, vivir en tu palabra, alimentarnos de tu palabra, animarnos y caminar en tu palabra, Señor. Avívanos en tu camino, Padre, y haz que amemos tu ley, amemos tu evangelio, y que nuestro corazón esté lleno de las verdades de Cristo, lleno de estas verdades gloriosas, Señor. No permitas que descuidemos ni dejemos de lado la escritura, la meditación, el escudriñar, el leer, el permanecer en ella, Señor. Pues si nosotros hacemos esto, estaremos nutridos con la palabra de fe, estaremos fortalecidos, Señor. Desecharemos toda fábula, todo engaño, toda hipocresía, Señor. Desecharemos todo pecado, porque amamos la verdad, porque permanecemos en la verdad, porque crecemos en la verdad, porque cada día el crecer en el conocimiento y la gracia del Señor nos hace maestros, nos hace sabios y entendidos, como tú mismo nos dices en tu palabra. Los que han sido ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Deberíamos ser ya maestros también. Exhorta duramente. Ayúdanos, Señor, a dedicarle más tiempo a escudriñar tu palabra, a mirar si estas cosas son así, Señor. Tu palabra es la verdad, y nada podemos contra la verdad sino por la verdad. No permita, Señor, que nosotros nos engañemos a sí mismos, creyéndonos creyentes genuinos, evangélicos verdaderos, Señor, cuando no tenemos ninguna relación con tu palabra, cuando no pasamos tiempo delante de tu palabra, cuando no nos preocupamos por escudriñar si lo que oímos era verdad o era mentira. Te ruego por esta iglesia donde me has puesto y donde me lleves, Señor, que siempre esté comprometido con la verdad. Y que nunca, nunca, Señor, permitas que comprometa la verdad por absolutamente nada, Señor. Nada, Señor. Tu verdad es lo que hace libre, Señor. Tu verdad es luz, tu verdad es lámpara, tu verdad es el camino al reino de los cielos, Señor. Tú eres la verdad, no te puedo negar ni ocultar, Señor. Ayúdame siempre a predicar la verdad y a andar en la verdad y a vivir en la verdad, Señor. Te lo pido todos los méritos de tu Hijo Jesucristo. Oramos por todos los hermanos que han pasado momentos difíciles, quebrando de su salud. Oramos porque tú le restaures, Señor.